Padre, voy a hablar de un tema polémico que en la Biblia es muy claro. Dame las palabras correctas hoy, Dios. Derriba los muros de Jericó de la terquedad en la mente de cualquiera sobre este tema. En Jesús oro, amén. Mateo 12, que alguien lea el versículo 31 y el 32. Por tanto, os digo todo. Jesús dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, así lo dijo Jesús. Lean el siguiente, 32. El que hable contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, él mismo dice, puedes hablar contra mí y perdonado. Miráis vuestras Biblias. ¿Qué dice el versículo 32? Los versículos 31 y 32. Están los dos seres que son objeto de blasfemia. Sí. ¿Quiénes? Jesús y Espíritu. Y Espíritu Santo. Jesús dijo, me pueden blasfemar. ¿Conmigo? Amén. Hay perdón. Blasfemar el Espíritu Santo. No hay perdón. ¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? Ahí vamos. Espíritu. Ahora vamos a Lucas 4. Lucas 4. Que alguien lea el versículo 18. El Espíritu del Señor siga. Alto. Hay dos personalidades en las palabras que ha leído. ¿Quiénes? Espíritu. ¿Quién es el otro? Yo. Ese es Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sigan leyendo. Es Él quien ha sido ungido por Dios. Por favor, Lo ha ungido. continúen con la lectura. Y a predicar a los pobres. Basta, está bien, me ha ungido. ¿Ven? Jesús, volveré a ponerme de pie. Amén. Jesús no podía ungirse a sí mismo. ¿Me siguen? Sí. Un sacerdote, un juez, un rey o un profeta no se ungían a sí mismos. Tenían que ser ungidos por alguien más. Así es. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Vayan a Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con él. Santo. Bien, así que sabemos que Jesús fue ungido y el instrumento que el Padre usó fue el Espíritu Santo. Termina el versículo para nosotros. El Padre ungió a Cristo por medio del Espíritu. El Espíritu es el agente activo de la unción. Ahora, que alguien vaya a Hebreos 5, versículo 1, bien claro. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, no se autoproclama, debe ser constituido por otro. Escuchen el versículo 4. Nadie toma este honor. ¿Qué oficio discutimos? Sumo. El sumo. El versículo 4 dice, nadie lo toma. No pides ser sumo sacerdote. Dios te elige. Amén. Nadie toma para sí esta honra, sigue, sino el que es llamado. ¿Cómo lo fue? Sí, otro llamó a Aarón, no se llamó a sí mismo. Aarón era sumo sacerdote, ¿a quién representaba? A Dios. Ahora, ¿es Cristo sumo sacerdote, sí o no? Sí. ¿Se ungió? ¿Quién? Padre. El Padre. Sigue leyendo, versículo 5, así también. Cristo no se glorificó. Sí. Pero Cristo no se constituyó sumo sacerdote. Cuando Moisés ungió a Aarón como sumo sacerdote, ¿qué usó? aceite. Aceite representa al Espíritu. Dios usó al Espíritu Santo para ungir a Jesús como sacerdote. Jesús en la tierra por el Espíritu Santo. Cristo no podía hacerse sacerdote. Alguien más tuvo que ungirlo. El poder que unge el Espíritu Santo. La autoridad que unge el Padre.
Si Estados Unidos va a la guerra, la autoridad es el Congreso, el poder son los soldados. Tanques Abrams o F-16, ¿me siguen? La autoridad, Congreso o presidente, el poder, fuerza militar, la autoridad, el Padre, el poder, el Espíritu Santo ungió a Cristo. Amén. Debe haber alguien más que Cristo. ¿Ven? Ahora Juan 13, versículo 16. Escuchen. De cierto os digo, Sí. el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que quien lo envió. Eso es todo. Está bien, está bien. Ahora, el siervo no es mayor que su señor, ni el que es enviado es mayor que quien lo envió. El que es enviado, el que lo envió. ¿Cuál es el mayor? Envió. El que envía. Escuchen este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién envió a Cristo? ¿Quién tiene mayor autoridad? Padre. ¿Son dos personas? Sí. Sí, el Padre envió al Hijo. Vayan a Juan 14, lean el versículo 26 de Juan 14. Saben, la Biblia es el libro más interesante si te tomas el tiempo de estudiarla. Amén. Dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les he dicho. Ahora dice, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién envía al Espíritu? Según el verso. Padre. ¿De quién? Jesús. Sí. Ahora Juan 15. Lean el versículo 26. ¿Quién usará el micrófono? Ah, de acuerdo. Juan 15, 26. Damas primero, pero como él ha puesto, adelante, adelante, adelante. Juan 15, 26. Escuchen con atención. Pero cuando venga el ayudante, a quien yo enviaré Del. Un momento, ¿quién en Juan 15, 26 envía al Consolador? Jesús. Lee todo. Del Padre, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, dará testimonio de mí. Bien, gracias. En Juan 14, 26, el Padre envía al Espíritu. En Juan 15, 26, Jesús envía el Espíritu. Tenemos en Juan 13, 16, el que envía es mayor que el enviado. El Padre puede enviar al Espíritu. El Hijo envía al Espíritu. No hay verso donde el Espíritu haya enviado al Padre. Y el Espíritu solo guió a Cristo en su humanidad. Pero en su divinidad el Espíritu no le dirige. Él fue quien envió al Espíritu con el don de lenguas. ¿Cuándo ascendió? ¿Me siguen? Sí. ¿Qué digo? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 9 al 10. ¿Quién lee? Como está escrito. Sí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por su Espíritu. Pausa. Dios tiene un agente que sirve a Dios, el Espíritu. Él nos revela las cosas de Dios. Sigue leyendo. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Ahora, escudriñar significa que entiende y puede explicar. El Espíritu escudriña, entiende qué exactamente. Vean. Lo profundo, no lo superficial de Dios. Las cosas profundas de Dios. Antes, el Espíritu escudriña todo. ¿Qué es todo? Lo profundo de Dios. El Espíritu lo entiende. Cualquier ser que entienda todo acerca de Dios, él mismo tiene que ser Dios. Lean el versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino su propio espíritu? Ajá, siga. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el propio Espíritu de Dios. Sí, lo que Dios sabe, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo debe ser tan divino como Dios, aunque con distintas responsabilidades. Ahora vayan a Mateo 11, lean el versículo 27. Todo me fue entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, Ajá, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, ajá. y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, ¿qué dice Jesús? Yo conozco al Padre, y el Padre me conoce. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Es decir, el Espíritu Santo conoce todo lo que el Padre sabe. Son igualmente divinos, así Jesús lo sabe todo lo que el Padre sabe. Son igualmente divinos, pero tienen diferentes responsabilidades. Y por eso el Padre puede enviar al Espíritu. El Padre envía a Jesús. Jesús no envía al Padre a ninguna parte. El Espíritu Santo no envía al Padre a ninguna parte. El Espíritu Santo no envía a Cristo a ningún lugar. El Espíritu guió a Cristo en su humanidad. Cuando tengan tiempo, vayan al libro El Evangelismo. Lean el capítulo Tergiversaciones de la Deidad, de Elena de White. Verán donde ella afirma claramente: el Espíritu Santo es una persona. Tanto como los otros miembros de la deidad son personas. Y finalmente, en el bautismo de Jesucristo, y Jesús, después de ser bautizado, subió enseguida del agua. ¿Dónde se encontraba Cristo? Estaba en el agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Jesús, elevando su vista hacia el cielo, él percibe algo aparte de él. El Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Y sobre él tenemos a Jesús en el agua, al Espíritu bajando del cielo, y he aquí una voz del cielo. Tenemos tres lugares: una voz del cielo, un ser que atraviesa los cielos y Cristo en el agua. Una persona no puede estar en tres lugares al mismo tiempo. Una herejía antigua dice que Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una sola persona. No. Una persona no puede estar en el cielo, aire y agua a la vez. Cristo salía de las aguas del bautismo. Él, la Biblia dice, que vio al Espíritu de Dios descender. Cristo estaba subiendo. La Biblia lo dice, fuera del agua, el Espíritu Santo bajaba dos direcciones. Y una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchen bien, sin ofender a quienes no creen en el Espíritu Santo, Trinidad causa problema. La Trinidad ha propuesto una sola persona en tres formas distintas. No. Se trata de tres personalidades individuales distintas, pero de una misma y única sustancia. Y tenemos una pista para que nos ayude a comprenderlo. Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si un hombre y una mujer pueden ser uno, ¿por qué Padre, Hijo y Espíritu no? ¿Me lo explican? ¿Por qué no? Si un hombre, una mujer y un niño pueden conformar una familia, ¿por qué Padre, Hijo y Espíritu no son una familia celestial? ¿Están conmigo en esto? Amén. Si tienen que dudar de alguien, no duden del Espíritu Santo. Porque Jesús les dice, si blasfeman en contra de Él, no hay perdón. Y entonces decir que no existe el Espíritu Santo es ponerse a uno mismo en un peligro mortal. Empeoran su condición al tratar de convencer a otros de que no hay Espíritu Santo. Si van a ir al infierno, vayan solos. No evangelices a otros al infierno contigo, vete solo. Amén. Por favor, jóvenes, el Espíritu Santo es tu amigo. Es tu guía, tu poder de convicción y también tu poder de restricción.
Él te abre la mente para entender la palabra de Dios. Él dirige la obra. Cristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Tenemos 3. Yo rogaré al Padre. En segundo lugar, Él os dará otro, queriendo decir que, como saben, Cristo fue el primer consolador. El Padre enviará a otro, no es Cristo. Otro significa diferente de. Si tengo una manzana y pido otra, no dirías, ya tienes una, cómete la que tienes. Necesito otra, una distinta, una segunda. Yo os daré otro consolador, o Él os dará otro consolador. De esta forma, el Padre, gracias a la oración de Jesucristo, nos entrega al Consolador. Hay Espíritu Santo, está el Hijo, está el Padre. En la divinidad son así. En deberes y responsabilidades son así. Conmigo. Amén. Miren a una familia. El padre es un miembro, la madre es una miembro, el hijo es un miembro, 100%. En deberes, responsabilidad y autoridad tenemos al padre, según el modelo bíblico, a la madre y al hijo. Pero en sustancia, padre, madre, hijo. En función, padre, madre, hijo. En sustancia, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. En deberes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.